Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos todos a este club de lectura sobre las NIF para las pymes. Gracias a las personas que están aquí presentes, gracias a Eddie, a Eliana, a Juan, a Marleni, a Miguel, a Neida, a Nelson y a Sandra, que nos acompañan aquí en sala. Un saludo muy especial para ellos y para los que van a ver este club en YouTube. Puede encontrar más clubes de lectura buscando en YouTube Club de Lectura ANIF, Club de Lectura ANIAS, apoyándonos con la suscripción y dejándonos un mensaje. Todo eso nos anima a seguir adelante. Bien, sin más preámbulo, la invitada de la noche es la sección 8 de la NIF para las pymes, que trata de las notas a los estados financieros. Las notas son un elemento esencial de los estados financieros. Sin las notas, muchas cosas se perderían. Las notas nos acercan a los números que en ocasiones son fríos y que las personas que no tienen un conocimiento sobre un crecimiento o una disminución o no tienen un porqué, pues pueden quedar con muchas preguntas. Las notas entregan información esencial, relevante, útil para la interpretación y uso de los estados financieros. Así que empecemos. Nos va a acompañar el material de entrenamiento que está disponible en la página oficial del módulo 8 y vamos a hacer unas anotaciones al respecto. Así que empecemos. Nota número 8, o perdón, sección número 8, notas a los estados financieros. Usted también le puede llamar revelaciones. Hay personas que dicen, no, en NIF se llama revelación y en los marcos anteriores se llama notas. No, como quiera llamarle, está igual. Las notas o las revelaciones presentan información adicional a la que se presenta en los estados financieros básicos. Así que dice párrafo 8.1, alcance de esta sección. Esta sección establece los principios subyacentes. Y es cierto, este párrafo y esta sección presentan ciertas características, reciben aquí el nombre de principios, que son importantes. Subyacentes es que están detrás, que están en la raíz de las notas. O sea, cada párrafo, cada sección tiene su requerimiento respecto a la revelación. De hecho, puedo decirle que hay más de 100 requerimientos en esta norma sobre notas. Más de 100, exactamente 127 requerimientos que dice el preparador revelará. Revelará, o sea que es obligatorio revelar. 127, pero dejémoslo en más de 100. Entonces, fuera de eso, aquí se establecen unos principios fundamentales y esenciales para las notas que no hay que olvidar. O sea, hay que cumplir con cada vez que nos encontremos con la palabra revelará, si es del caso, entonces hay que revelar, pero también hay que acoger los requerimientos que trae esta sección. Así que esta sección trae esos principios subyacentes. Subyacentes es la palabra elegante para decir que están debajo, que son esenciales, ¿no? Y con esta palabra construimos esta gráfica que usted ve aquí o esta infografía que usted ve aquí. Yo siento que los principios esenciales o subyacentes, como lo llama la norma, pudieran resumirse en estos 7. Por supuesto que se me pueden escapar cosas, pero se pueden resumir en estos 7. Entonces dice lo primero, y lo vamos a encontrar alrededor de todos los párrafos de la sección 8. Dice, bases para la preparación es el primer principio subyacente. Daniel, no olvide que la primera nota, después de que se presente, después de que nos diga su nombre, su dirección, a qué se dedica, ¿sí? Que es una presentación formal, después de eso, díganos en la nota número 2, cuáles son las bases para la preparación. Las bases para la preparación fue las reglas, los principios, el marco que usted utilizó para preparar los estados financieros.
¿Y cuál es ese marco? Bueno, en la mayoría de los casos y de los países son las NIF, pero en otros países existen otras normas, unas normas locales basadas en las NIF, otras no tanto. Y eso hay que contarlo en la nota número 2. Por eso es un principio esencial. Segundo, no se trata, segundo principio, no se trata de contarnos todas las políticas. Por favor, cuéntenos ciertas políticas específicas que pues usted desee para darnos un mejor entendimiento de los estados financieros. No es la transcripción del manual de políticas de la empresa. No se trata de copiar y pegar todas las políticas. Se trata de presentar un resumen de las principales políticas. Por ejemplo, la política de inventario, la política de cuentas por cobrar, la política de propiedad, planta y equipo y la política que usted desee presentar y que sienta que le aporta. Si no le aporta, pues no. No hay un listado específico que diga, es un resumen de todas las políticas o es un resumen de las políticas del activo o del pasivo. No hay ningún listado para marcar y decir qué política se debe revelar. Así que segundo principio, por favor, revele las políticas específicas. Y el tercero, ni siquiera hay que mencionarlo. Casi todas las NIF requieren información a revelar. ¿Y por qué dice casi todas? Porque hay una o dos que no requieren una revelación, que solo son mediciones o algunos requerimientos de otro tipo de presentación. Pero la mayoría trae esta palabra fuerte, este imperativo que se llama revelará. Así que segundo principio que no está en esta norma, sino que está alrededor de todas las normas, es el auditor, el preparador, la entidad revelará. Por favor, cuéntenos si existen otra información adicional. Información adicional, por ejemplo, que no sea material. Información adicional que nos ayude a entender y a comprender un poco mejor. Si es necesaria, relevante para la comprensión, no dude en escribirla. Ah, pero es que esa no la utilicé el año pasado. Es que esa no la veo en los formatos oficiales. Es que no hay un formato oficial para las notas. La última palabra de cuáles notas se incluyen y cuáles no son del preparador, de nadie más, de la entidad, del contador. Y se siguen algunos modelos, ¿sí? Pero como orientación, y vamos a ver que la nota da una tremenda libertad. Todos estos son los principios subyacentes. Por último, algo de organización. Las notas deben ser presentadas de forma sistemática. O sea, basada en los estados financieros, estará en la primera cuenta, la nota número 3, y luego la nota número 4, y luego la 5, luego la 6. Esto no es que mejor aquí la 16, y luego la 8, y luego la 3. No. La norma, pues, dice, por favor, preséntela de forma sistemática, o sea, uno detrás del otro. Y referenciada. O sea, es como darle un doble clic al estado financiero. Usted dice, ¿quiere saber más de inventario? Aquí está el detalle, ¿sí? Entonces es referenciada, lo vamos a ver más adelante. Y normalmente tienen 3 partes, omitiendo la presentación. Diríamos 4. La primera, la presentación de la empresa. La segunda, las bases de la preparación, donde se debe declarar que se cumple con las NIF. La tercera, el resumen de las políticas. Y la cuarta, la información de apoyo. Cambian los números porque he incluido la primera, que es la presentación, la omití en este caso, en la infografía. Entonces, de esto nos va a hablar la sección número 8. No va a ser muy específica. Bueno, en el activo, por favor, revele las partidas que... No. Va a tener principios subyacentes, como lo dice la tercera, bueno, quinta palabra que está dentro de la sección 8. Así que allí se presentan los principios subyacentes. Nos vamos a ver alrededor de toda la norma. Dice, esta sección establece los principios subyacentes a la información a presentar en las notas a los estados financieros y cómo presentarla. Las notas contienen información adicional. Esto me gusta, pero es peligroso. La información adicional, algunas personas malintencionadas la pueden utilizar para tal vez confundir
Tal vez poner tanta información en las notas, y las notas son 90, 100 hojas, transcriben todo el manual de políticas, presentan un sinnúmero de detalles en ocasiones innecesarios. Entonces eso también es peligroso, eso no está permitido, por supuesto. Entonces, la norma dice presente, por favor, información adicional. Y luego utilizar unos buenos adjetivos como relevante, como fiable, como que nos permita entender. No que, como utiliza el término la norma, en algún lado, que oscurezca los estados financieros. ¿Sí? La idea es presentar información adicional de esos estados financieros que usted lee a continuación. Ahí está, cada uno. Las notas proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones. Esto es bastante interesante recordarlo. Antiguamente, recuerdo que las notas eran solamente desagregaciones. Y entonces, si el inventario estaba en 80 en los estados financieros, pues uno iba a la nota número correspondiente, por decir la nota número 6, y allá veía la desagregación del inventario. Sin ninguna palabra, sin ningún comentario, sin ninguna descripción. Y a mí me parecía hace años que eso estaba pues, muy bien. Era la descripción, era la desagregación, era la presentación de los detalles del saldo. Bueno, la norma dice, no, 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 las notas generalmente van acompañadas de descripciones o desagregaciones. La norma no está diciendo que toda desagregación debe estar acompañada por una descripción. No, no, no. Ojalá estén las dos. En la mayoría de los casos hay desagregaciones. En un par de notas hay descripciones. Así que cada quien pues mira las circunstancias y dice, oye, aquí es buena una desagregación, pero esto queda frío. A pesar de que está detallado, queda frío. Describamos aquello. Anotemos esto. Eh, resaltemos esto. Listo. Sigue diciendo. Desagregaciones de las partidas presentadas en los estados financieros. Ahora, no son solamente partidas presentadas en los estados financieros. Pueden haber notas sobre elementos que no están en los estados financieros. ¿Y cómo así? Es que hay notas de elementos que no están en los estados financieros. Claro que puede pasar. Por ejemplo, un pasivo que no cumplió con las condiciones para ser pasivo, que no es probable, pues no va a estar en los estados financieros, pero sí puede haber una nota al respecto diciendo, bueno, pues aquí hay un pasivo, pero no cumple con las condiciones porque no es probable, no se presenta, pero esto es bueno que usted lo conozca. ¿Sí? Así que no solamente las notas deben estar atado con lo presentado, pueden estar notas sin necesidad de que estén presentadas en los estados financieros. Pueden haber partidas inmateriales que estén en notas, entregando detalles cualitativamente importantes. Entonces, la norma lo aclara aquí y dice, bueno, son desagregaciones de partidas presentadas en los estados financieros e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas. O sea, no es necesario que siempre esté nota y partida en los estados financieros. A veces solo puede estar la nota, sin ningún tipo de elemento en los estados financieros. Listo. Además de los requerimientos de esa sección, casi todas las secciones, 127 veces, de esta norma requieren información a revelar que normalmente se presentan en las notas. Párrafo 8.1, el primer párrafo, pues entrega eh, una importante descripción hablando de, en principio, los subyacentes. ¿Sí? Y siento que empieza diciendo que los principios subyacentes, el primero y el principal, son las bases de preparación. Y las bases de preparación es las reglas generales que usted utilizó, los principios generales. Este es un ejemplo muy utilizado de un párrafo de notas, nota número 2, sobre las bases de preparación. Así que un principio subyacente es preparar bien este párrafo. ¿Qué se dice sobre este párrafo? La base de preparación o la base de elaboración debe centrarnos
en cuál es, primero, el país, la la moneda que se está utilizando. Adicionalmente, si quiere resaltar alguna otra cosa sobre estimaciones o juicios, lo puede hacer. Pero la versión más básica de la base de elaboración o preparación puede tener dos renglones que pueden ser así. Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con las NIF para las pymes y están presentados en las unidades monetarias del país. Pesos, bolívares, dólares, quetzales, pesos mexicanos, pesos colombianos. Entonces, hasta ahí quedaría la mayoría de bases de preparación. Pero si usted quiere adicionarle el siguiente párrafo, lo puede hacer. Dice, la presentación de estos, de los estados financieros, exige la aplicación y la determinación consistente de las políticas, así que aquí le vamos a presentar un resumen de las políticas. Perfecto. Allí va un resumen de las políticas. Adicionalmente, la base de preparación dice, mire que los estados financieros nosotros quisiéramos prepararlos siempre al costo, siempre lo que está ahí, pero en ocasiones hay que emplear estimaciones. Y las estimaciones son pues riesgosas, porque en las estimaciones no hay certeza, sino hay incertidumbre, no hay certidumbre. Entonces, pues también vamos a hacer un comentario sobre eso y deja usted allí la base de preparación. La base de preparación entrega los elementos esenciales sobre los cuales se prepararon los estados financieros. O sea, yo seguí esto para preparar los estados financieros. Algunos países mencionarán sus decretos, sus resoluciones, sus normatividades, sus leyes, y está perfecto que lo haga allí en la nota número 1 sobre los principios generales. Listo. Entonces, hemos mencionado uno de los principios subyacentes que son las bases de preparación. Ya más adelante vamos a hacer algún otro comentario al respecto. ¿Listo? También dice este mismo párrafo 8.1 que se presentan información adicional en las notas, descripciones o desagregaciones. Aquí está la versión más básica de una desagregación. En el activo se presentan 57,381 de inventarios. Si no existiera la nota, yo, sin tener el conocimiento, sin tener la información, espero y creo que ese inventario es producto terminado y listo para la venta. Terminado, ya está ahí en el stand, en la vitrina o en donde tiene que estar, o en el sitio para venderse. Hey, pero haciéndole doble clic, y aquí falta la referencia a la nota, que se escribiría algo como así, 12, haciendo referencia a la nota número 12, nos dice, no, Daniel, el inventario representado en 57,000 recién tiene un pequeño porcentaje que no alcanza el 20% en producto terminado. La mayoría son materias primas. No me hubiera enterado de semejante cosa si no se presenta la desagregación. No me hubiera dado por enterado ni por entendido que tiene ese nivel de detalle. Y esto ayuda a la toma de decisiones. Bien. Y es necesario hacerlo, presentar la desagregación. Ahora, no se trata de presentar todos y cada uno de los terceros. ¿Sí? Como vi en una empresa. Una empresa tenía cerca, en cuentas por cobrar, más de 6,000 clientes. Bueno, dedicaron una parte importante de las notas a detallar todos y cada uno de los 6,000 clientes. En algunos casos tenían saldos de centavos y los presentaron allí. Oye, recuerde que en las notas se presenta lo material. Si no, la norma entiende que usted lo que está es enredándonos. O sea, queriéndonos mostrar tanta cosa y al final esconder lo realmente importante. Muestre lo material. Muestre las primeras 10, 15, 20 partidas. ¿Sí? Y haga un comentario pequeño diciendo las demás partidas pues no tienen un valor material, pero sin embargo fueron reconocidas en los estados financieros. ¿Sí? Entonces, tal nivel de detalle exagerado, pues no es bien visto. Creo que este está bien y esta desagregación está correcta. Aquí no utilizaron en esta nota de inventario
ningún tipo de comentario o descripción narrativa, como lo dice la nota. Aquí está el ejemplo que colocábamos de una descripción narrativa que no se presenta en los estados financieros. O sea, dice lo siguiente, no sé si este es el ejemplo o esté más adelante. Dice, en 2022, un cliente entabló una demanda debido a un incendio provocado por un supuesto cortocircuito producto de un defecto. El cliente asegura que las pérdidas totales asciendan a 50,000. Está contando algo que no va a estar en los estados financieros, en ninguna parte. O sea, la nota 25 usted no va a ver en ningún lado. Y el cliente pues ha iniciado un litigio para reclamar esos 50,000. Nuestro abogado, el asesor legal, considera que la demanda no tiene ninguna base, ningún sustento. Tal vez alguien quiere aprovecharse o tal vez no tiene las suficientes pruebas. Y la entidad pretende impugnarla. O sea, vamos a impugnarla, vamos a decirle, no señor, usted no tiene razón. En estos estados financieros no se ha reconocido ninguna provisión porque la gerencia no considera probable que surja una pérdida. O sea, es muy poco probable con el nivel de detalle que nos presentó quien demanda que haya algún tipo de pérdida o nosotros desembolsemos algo. Esto no se presenta en ninguna parte, perdón. No cumple porque no es un pasivo. No cumple las condiciones, no es nada probable, ni siquiera va a estar en los estados financieros, sin embargo, se deja la descripción narrativa. Listo. Así que ahí está el ejemplo de lo que dice el párrafo 8.1. Adicionalmente, como lo mencionaba, el mismo párrafo 8.1, son más de 100 revelaciones. No es que se deban hacer las 127, eso depende de las condiciones. Muchas revelaciones están condicionadas. O sea, si esto pasa, revele. Si no pasa, pues no revele. Algunas condiciones dicen, oye, pase o no pase, revele. Y si no pasa, pues díganos por qué. ¿Sí? Entonces no pudiera entregarse un número de cuántas revelaciones son las mínimas. No, algunas están condicionadas. Ejemplo de esas más de 100 revelaciones, sección número 10, cuando se modifique esta NIF para las pymes, o sea, en unos años, y esa modificación tenga un efecto en el periodo corriente o en cualquier periodo anterior, o pueda tener un efecto en futuros periodos, por favor revele, y ahí dice la norma que hay que revelar. O sea, si no ha habido modificación, pues eso no hay que hacerlo. Y para cada provisión, una entidad revelará lo siguiente, y lo dice la norma tal cual en la sección 21, párrafo 14. Así que he leído totalmente el párrafo 8.1 con sus 3 elementos y principios subyacentes. Luego, dice el párrafo 8.2, la estructura de las notas. ¿Y cuál es la estructura de las notas? Dice 3 cosas, el párrafo 8.2 nada más. Dice, primero, por favor, presente la información sobre las bases de la preparación. Ya lo hemos visto, no hay necesidad de ir allá, listo, las bases. Pero creo que aquí olvidaron, aunque está en otra sección, que lo primero es presentarse. Así que la nota o el párrafo número 0 sería, por favor, preséntese. Esa realmente es la estructura de las notas. O sea, cuando dice estructura de las notas, es una estructura a a un gran marco. No es que la estructura de cada nota debe tener un primer párrafo que diga esto, el segundo es el detalle y cerrar y rematar con un párrafo. No, no dice de tal forma. La estructura de las notas macro, la estructura macro de las notas. Así que voy a atrever aquí a hacer la estructura macro de las notas con esta información. Primero, entonces, toda nota comienza con la presentación, así que coloquemos aquí, presentación. Está la estructura macro. Segundo, la nota número 2 debe tener las bases. La nota número 3 debe presentar las
políticas, políticas. La nota número 4, que puede ser muy extensa, puede presentar, puede ser muchísimas, no solamente la 4, 5, 6, 7, 8, los requerimientos de la norma. Es que la norma requiere que le entreguemos un detalle de... Y Daniel, ¿y qué más? Sí, hay un quinto y hay un sexto. Y son 6 la estructura global o macro de las normas. El quinto son los juicios en partidas específicas que usted utilizó. Se van a ver más adelante. Estos son los últimos párrafos. Y sexto son las estimaciones y algunos supuestos de cómo llegó usted a las estimaciones. Así que si me preguntan, hey, ¿qué debe tener mínimo macro de las notas? Yo le digo, mínimo debe tener los primeros 4. Mínimo debe tener los primeros 4. Si hay juicios a sus estados financieros, pues los va a colocar según el párrafo que va a venir más adelante. Y si hay estimaciones, si hay algunos supuestos que usted utilizó, pues también colóquelos en una nota más adelante. La estructura de las notas tiene este gran esqueleto en 6 elementos. Bien, los va a mencionar aquí en parte y más adelante los va a completar. Pero le estoy adelantando lo que ya viene más adelante. Entonces dice Daniel, las bases para la preparación, check. ¿Sí? Nota número 2. Las políticas, check. Sí, señor. Y párrafo 8, 5, 8, 7, que es algo de los juicios. Daniel, las revelaciones requeridas, que digan revelará, por favor me las presenta. La información adicional, pero que es relevante, me la presenta. Claro que sí. En este momento vamos a ver un resumen de las políticas presentado a modo de ejemplo. Si la política no se utilizó este año, si esa partida no se utilizó, pues no hay necesidad de incluirla. Aquí hay un resumen de las políticas por parte del material de entrenamiento. Entonces aquí está un resumen de las políticas. Bases de consolidación, son los estados financieros consolidados, inversiones en asociadas, reconocimiento de ingresos, costos por préstamo, todo esto fue esencial para la preparación de los estados financieros. Propiedad, planta y equipo, activos intangibles, si usted no ve alguna cuenta es porque no se utilizó, a pesar de que exista una política, deterioros, etcétera. Así que quise hacer un listado, pero luego dije, no, se puede malinterpretar diciendo, es que las revelaciones en políticas que hay que hacer son estas. No, cada quien decide perfectamente. En algunas empresas puede no aparecer la política de inventario, ¿vale? Porque aquí el inventario representa el 0,5 del activo. Las notas solo tienen espacio para la materialidad, entonces no hay necesidad de colocarlo. Ay, pero este resumen sin inventario, no hay necesidad de tenerlo. Bueno, entonces ahí están arrendamientos, inventarios, deudores, cuentas por cobrar, beneficios. No existe en la lectura que hice un orden de que las políticas que deben aparecer primero son las de activo y luego las de pasivos. No existe tal cosa, pero se espera que sea de forma sistemática. Sí, pero la norma no lo dice. Así que ahí está el resumen. Por ejemplo, la propiedad, planta y equipo habla de las tasas de depreciación y allí las presenta y solo presenta edificios e instalaciones. Imaginamos que solo hay edificios e instalaciones y otras cosas. Así que cada quien decide qué tanto colocarle, pero nótese que el resumen en la mayoría de los casos no supera la hoja. O sea, mire, tiene tres párrafos, 2 párrafos, un párrafo, un solo párrafo. ¿Sí? El resumen no son las políticas propiamente dichas. Así que ahí hay que hacer un buen ejercicio para decir, oye, ¿cuáles son las 3 renglones, cuáles son los 3 párrafos que dicen lo más esencial de la política? Listo. Seguimos. Entonces, Daniel, las bases de preparación, check. En las políticas, sí voy a hacer un resumen, voy a esforzarme para hacer un buen resumen. Luego dice, bueno, la revelación de la información requerida, cada norma lo dice, y
la información adicional que no se presenta en algún lado, pero es necesaria decir. Listo. Párrafo 8.2, check. Luego dice el párrafo 8.3. Una entidad presentará las notas en la medida en que sea practicable de una forma sistemática. Lo he dicho 3 veces aproximadamente. Cuando se dice sistemática, se espera que todo esté organizado. O sea, que si las políticas se presentan, yo espero verlas en el mismo orden de presentación de los estados financieros. Espero ver las políticas de apoyo, o sea, las que tienen los números pequeños al lado del saldo, en el mismo orden. No espero ver saldos con números que se salten, política 3, política 18, política 23. Se espera que sea sistemático. Ahora la norma entiende que a veces no es practicable porque hay varias notas que afectan una sola partida. Entonces, la medida que sea practicable. Ejemplo, en este caso, en algunos saldos no fue practicable colocar el orden de las notas. Déjenme ver aquí. Entonces aquí 10, muy bien, 11, 12, 13, 14, 15 fue practicable colocarlo de forma sistemática y allá lo veo. Pero aquí 16, 17, 7, ¿qué pasó allí? Ah, bueno, Norma, no fue posible porque es que esto yo ya lo había dicho allá y aquí pues aparece nuevamente. Entonces, bien, entonces en la medida de lo posible no hay ninguna orden irrestricta de que esto debe ser allí sí o sí, ¿no? Entonces la norma dice en la medida que sea practicable, por favor, de forma sistemática. Así que entendido, check. Luego dice, una entidad hará referencia para cada partida de los estados financieros a cualquier información en las notas con las que esté relacionada. ¿Qué está queriendo decir? Que espero ir leyendo los estados financieros estados financieros aquí, con su correspondiente referencia en las notas. Espero. Sería decepcionante, porque es que para cada partida, que por ejemplo, esta parte corriente de las obligaciones por beneficios a empleados esté sin una nota. Y me he encontrado varios estados financieros así, con huecos. Oye, ¿y esta nota por qué, este párrafo por qué no tiene? Sí, si todo lo material está presentado aquí, todo lo material debe estar allí. La misma norma lo dice. Oye, una entidad hará referencia para cada partida de los estados financieros a cualquier información en las notas con la que esté relacionada. Esto facilita la lectura. ¿Sí? Entonces las partidas que están ahí tienen su correspondiente nota. No hay un hueco. No hay una que no tenga. ¿Sí? Salvo que sea inmaterial, pero es una obligación. Hey, Daniel, el efectivo aquí no lo consideraron necesario. Vaya usted a saber. ¿Sí? Entonces la norma dice para cada partida. Deben tener su juicio, en alguna parte deben explicarnos, oye, ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces cada partida debe tener su correspondiente referencia y su correspondiente nota. Bien. Vamos a ver qué más dice el párrafo 8.3. Antes. Yo quiero resaltar estas palabras, estos adjetivos, eso de sensible, eso de esencial. Para eso sirve la nota, para comprender y entender lo que es sensible, lo que es esencial, lo que es importante. Bien. Si no estuvieran ahí los números fríos, puros, duros, sin contarlos mayor detalle. ¿Listo? Por ejemplo, es importante, es sensible, es esencial entender las políticas de depreciación.
Ay, que edificios es a 50 años, equipos de comunicación a 5 años. Perfecto. Y que anualmente se va entonces a tener una tasa del 2%. Perfecto. Esto es sensible, esto es importante. Esto es esencial. Listo. Esencial. Oye, las cuentas por cobrar incluimos algunas de moneda extranjera. Esto es esencial, esto es importante. Esto es importante entenderlo también. ¿Listo? Y ahí está lo que estábamos diciendo, que de forma sistemática y que cada partida de los estados financieros hace referencia. Listo. Sigamos con el párrafo 8.4. Entonces, en orden, y por favor que cada partida tenga su correspondiente referencia o número para entenderlo en la nota. Párrafo 8.4, quedan nada más 3. Norma muy corta, diferente a la que viene a continuación. Dice el párrafo 8.4. Perdón un momento. Listo. Aquí está. Dice el párrafo 8.4. Una entidad presentará normalmente las notas en el siguiente orden. Normalmente. O sea que puede haber variaciones. Bueno, ya lo habíamos dejado arriba, pero vamos a contrastarlo con esta información. Dice, una declaración de que los estados financieros se han elaborado cumpliendo con las NIF para las pymes. Esa declaración irrestricta, que es el término que utiliza la norma, o sea, diga si los estados financieros se prepararon conforme a las NIF. Esa es la nota número 2. Luego de la presentación, son las bases. Estas son las bases. Así que señalémoslas aquí. Y por eso dice párrafo 3.3. Allá, si voy allá, voy a ver la palabra irrestricto, una afirmación irrestricta. Así que estas son las famosas bases, bases de preparación. Veamos a ver cuál es el ejemplo de la norma respecto a las bases en un ejemplo que está un poquito más adelante. Dice aquí, bases para la elaboración. Ahí está, bases para la elaboración. Entonces, por favor, díganos que los estados financieros se han elaborado de conformidad con la NIF para las pymes y están presentados en la unidad monetaria del país tal. Y allí están las bases. Como son asociadas y consolidadas, entonces también presentan otros elementos importantes en las bases de consolidación. Luego empezarán las políticas. Entonces, por favor, preséntese y las bases, bueno, ya lo sabíamos, pero lo estamos repasando. Un resumen, sí señor, ya no lo dijo, un resumen, pero bueno, está bien, lo voy a presentar así como usted dice, un resumen. O sea, primero no puede aparecer que el resumen y luego las bases, no, tiene que ser así. Y la norma por eso lo está diciendo, por eso lo está aclarando, ¿no? Ese es el orden normal que espero ver en todas las notas a los estados financieros. Listo. Luego, información de apoyo para las partidas. Las informaciones de apoyo son las informaciones que se desagregan o que tienen algún tipo de comentario. Y cualquier otra información a revelar. Ese cualquier otra información a revelar viene a continuación en el párrafo 8.6 y 8.7 están esa cualquier otra información a revelar. Lo que quiere decir aquí la norma es que pues yo soy muy organizada y no quiero que usted me monte párrafos, me suba párrafos, no, el orden es el siguiente, al menos el primer orden que está ahí, ¿listo? Entonces hay que respetarlo. Quien tenga algún tipo de imaginación o creatividad para las notas, no es su momento para cambiar el orden es este, el que está allí, ¿listo? Párrafo 8.4 nos dice el orden debe ser el siguiente. Listo. Párrafo 8.5. Información a revelar sobre las políticas contables. Y dice así, una entidad revelará lo siguiente. En el resumen de las políticas contables significativas. Puede ser que una política contable no sea significativa en un periodo y en la anterior sí. Entonces no la coloqué ahí. Si no fue significativa, pues no. Esta fue importante y este es el resumen. Listo.
La base o las bases de medición. Entonces, por favor, coloque allí en la política contable la base de medición utilizada para la elaboración de los estados financieros. Así que espero en esa política cuáles fueron las bases de medición, tal vez una medición inicial, una medición posterior, lo que usted quiera comentar. Lo que quiera decir en ese resumen es bienvenido. Aquí no tiene por qué parecerse a otra empresa porque algunas políticas son muy diferentes a otras, ¿sí? Y las otras políticas que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros. No hay mayor detalle aquí, ¿no? Como que hay una libertad para decir, bueno, es un resumen y déjeme por lo menos las bases de medición allí. ¿Listo? Y son las significativas. Ok. Y creo que sobre esto pues tengo un pequeño comentario. Aquí está. Ah, ese era el orden que estaba haciendo eh, allí de forma desordenada. Aquí está un poquito mejor. Listo. Así que ese es el orden y lo que va a estar allí. Ok, Norma. En el resumen yo voy a dejar las significativas y las bases. Perfecto. Luego vienen los últimos dos párrafos de la norma para terminar. Y son dos situaciones que yo no he visto muy común, pero que si está, entregaría información relevante, fiable, entregaría valor a los estados financieros. Y es el párrafo 8.6 que habla de juicios y el párrafo 8.7 que habla de estimaciones. No es lo mismo, Daniel, no es lo mismo. Es diferente. O sea que usted ya dejó lo siguiente. Ya en la información general, ya las bases de preparación, ya el resumen de las políticas, ya la información de apoyo, que esta debería ir aquí. La información de apoyo, o sea, cada cuenta con su correspondiente nota, y ahora viene el 5 y el 6. Ahí están los 6 que dejamos por allí en borrador, aquí están mejor presentados. ¿Qué son los juicios esenciales? ¿Y a qué se refiere a las estimaciones? Bien. Primero, lo que va a estar en estos últimos dos requerimientos y que puede estar o no en una nota, depende de la significatividad, depende de la importancia. Usted va a ver la palabra significativo en los dos párrafos. Significativo. Lo primero, juicios. A juicios se refiere a las opciones que muchos párrafos de la norma traen. Generalmente esas opciones son binarias, ¿sí? Y el mismo párrafo dice, mire Daniel, aquí déjeme juicios. Los juicios no son las estimaciones. Norma, está bien, cálmese. Yo sé que los juicios pues son decisiones, pero juicios que terminan en estimaciones, eso se lo dejo abajo. Vamos a aclarar qué es ese párrafo 8.6. Entonces dice, una entidad revelará en el resumen de las políticas significativas, yo diría que tal vez un poco más abajo, o en otras notas, me gusta más, los juicios, diferentes a las estimaciones, que la gerencia haya realizado al aplicar las políticas contables. Y es que hay algunas políticas contables que traen opciones binarias, que generalmente o es esto o es esto. Ejemplo, a ver, un activo o es una propiedad, planta y equipo, o es una propiedad de inversión, alguno de los dos. Entonces, esas opciones de, oye, ¿qué le llevó a usted a pensar de que eso es una propiedad de inversión? ¿Qué le llevó a pensar de que es una propiedad, planta y equipo? ¿Qué le llevó a pensar que es un inventario? Esos juicios que no terminan en estimaciones, pero sí terminan afectando las partidas, pueden ir en una nota. Esto se entiende nada más con ejemplos. Entonces, voy a cerrar aquí diciendo que esos juicios, que generalmente son decisiones entre 0 o 1 o 0, binario, ¿sí? O se fue usted por acá o se fue por acá, lo midió por aquí o lo midió por acá, o lo reconoció aquí o no lo reconoció porque eso lo permite la política y eso lo permite la norma, pues déjenos un comentario sobre eso
que sería buenísimo saber por qué usted se decantó por esa opción y descartó la otra. ¿Listo? Vamos a ver ejemplos. Vamos a ver un ejemplo de tal caso. Entonces, condición. No puede terminar esto en estimación, sino en decisión. ¿Sí? El espacio para la estimación está allí. Entonces, ¿qué decisión terminó en el párrafo 8.6? Algunos ejemplos cercanos del párrafo 8.6 es, por ejemplo, si usted reconoce o no un pasivo. Eso es binario. O se reconoce o no se reconoce. Si es probable, reconózcalo. Si no es probable, no lo reconoce. Entonces, usted puede dejar un comentario de por qué sí reconoció un pasivo o por qué no reconoció un pasivo. Lo puede dejar allí y decir en la nota número tal, bueno, se reconoció el pasivo porque la probabilidad se estimó como alta, o no se reconoció porque no hay ninguna probabilidad. ¿Sí? Otro ejemplo binario. Si es un arrendamiento, y si ese arrendamiento transfiere los riesgos y las ventajas, que son los términos que utiliza la norma, y esto termina en financiero u operativo, o no en los dos, o es financiero o es operativo. Entonces, por favor, deje una nota donde corresponda, tal vez al final, tal vez en las de apoyo, en las notas de apoyo, y cuando digo notas de apoyo son estas. Coloquémosle aquí un nombre y llamémoslo notas de apoyo. Notas de apoyo. ¿Sí? Entonces, deje algún comentario al respecto. Bueno, nosotros terminamos eligiendo, de acuerdo a los riesgos y a las ventajas, en que este arrendamiento es financiero, por lo siguiente, y deja aquí. O si es propiedad, planta y equipo, o propiedad de inversión. No todas las decisiones son binarias, ¿no? Hay algunas que traen 3 o 4. Pero este es el ejemplo. Vamos a ver una nota que diga esto, ¿sí? A ver cómo se redacta. No es muy común, Daniel, no mejor yo no cuento eso. Cuando alguien ve una nota de este estilo, aparte de las desagregaciones que son normales, las de apoyo, oye, aumenta la confianza. Yo veo una nota como esta de juicio y digo, hey, no es normal, no es común que una persona haga esto, que un preparador haga esto. Lo está haciendo porque está queriéndole entregar la mayor información relevante para que se tomen las decisiones. Listo. Ejemplo, por favor, de una nota de juicio. Entonces, la nota de juicio está aquí. Y vamos a ver un ejemplo que está un poco más adelante sobre la nota de juicio. Aquí está, aquí la veo aquí. Clave en la estimación. No, estimación no. Juicio. Ahí está. Juicio. Veamos este ejemplo sobre la demanda. Pero también está la clasificación del arrendamiento. Ahí están los ejemplos, listo. Entonces se dice así, usted lo puede leer completo, yo solo voy a leer una parte. Esto no termina en una estimación, o sea, yo no estoy diciendo que el valor, no estoy justificando el valor, sino estoy diciendo, hoy es una demanda y se reconoció o no se reconoció como pasivo. Y empiezo a contar la historia. Bueno, la entidad está defendiendo una demanda colectiva presentada contra ella, mediante el cual un grupo de personas busca el resarcimiento por daños. Pues varias personas se unieron, un colectivo, y demandaron a la empresa por perjuicios a su salud, producto de la contaminación del área cercana. Listo, entonces estoy contando la historia para al final decir sí reconocí o para al final decir no reconocí. Esta es una nota de juicio. Así que bienvenidas estas notas que entregan más información y proporcionan más detalles. ¿Listo? Último párrafo y terminamos la lectura completa de la sección 8 de la NIF para las pymes. Entonces, notas de juicio, allí están. Y si quiere usted
dejarlas, listo. Las notas de estimación, usted va a contar, y cuando hablo de contar puede ser 3 o 4 renglones nada más, contar eh, cómo hizo para terminar en esta estimación, cómo consiguió la información, porque pues no es muy normal. ¿Qué datos utilizó? ¿Qué fórmula utilizó? ¿O qué fuentes utilizó para llegar a esta estimación? Porque esto no es fácil arribar a esa estimación. Lo más normal es que la mayoría de personas no diga tal cosa. Lo menos normal es que, oye, sí, voy a contarles un poquitico de cómo fue que llegué a esta estimación. Así que dice el párrafo 8.7. Una entidad revelará en las notas información sobre los supuestos clave acerca del futuro y otras causas de incertidumbre en la estimación en la fecha de presentación que tengan un riesgo significativo. O sea, que exista algún, oye, ¿eso será cierto? ¿Eso será real? ¿O estarán mintiendo? Tengan un riesgo significativo de ocasionar ajustes significativos doblemente en el valor en libros de los pasivos y de los activos y pasivos dentro del ejercicio contable siguiente. Con respecto a estos activos, por favor, dejen la naturaleza y el valor. Esto no se entiende sino con ejemplos. ¿Qué tal yo pueda utilizar esta nota, Daniel? Bien, bienvenido. Entonces, ¿cuándo puede usted utilizar esta nota? Creo que hay 3 circunstancias. Son excepcionales, no son comunes, pero usted las puede dejar. Por ejemplo, ausencia de precios de mercado. Hay un producto que es muy específico y usted requiere hacer una estimación como el valor o el importe recuperable. Es una estimación, entonces usted se va al mercado a ver cuánto le pueden dar. No, no hay mercado para esto, pero hay que dejar un importe recuperable. Y no hay mercado, no, es que esto no se vende, esto fue hecho a la medida. Esto es solo, pero hay que colocar un importe recuperable, no lo exige. Aquí puede aparecer una nota diciendo, bueno, como no existe mercado activo, como no hay un mercado común para estas máquinas, vamos a estimar el importe recuperable o el valor recuperable de esta manera. Y cuenta usted entre renglones qué fue lo que hizo. Acudió a referencias que se parecen, fue a otros países, contrató a un experto, la administración dio un valor. Otro, provisiones. Esto ya no es decidir si es pasivo, sino yo ya tengo la provisión, pero eso está condicionado a un desenlace. O sea, si el juez, si la defensa, si la primera instancia falla de esta manera, pues nos condiciona porque la mayoría de fallos en primera instancia, pues algo como eso. Entonces ya no tiene que ver con si es pasivo o no, sino sobre el valor, sobre el monto. O efectos de la obsolescencia tecnológica. Yo puedo estimar una vida útil, pero pues de repente pasó algo, un avance tremendo en la tecnología y eso me hizo eh, o tuvo efectos en mis activos y en el componente tecnológico. Así que usted puede dejar un ejemplo al respecto. Una nota al respecto. Ejemplo de esto para hacer el resumen. Así que aquí están las notas sobre las estimaciones significativas o que tengan un riesgo significativo y que pueda ocasionar ajustes. Y esto también es un llamado como a la prevención, ¿no? Si usted sabe que eso puede ocasionar, es mejor que lo diga, porque luego le van a preguntar y usted no dijo nada en ningún lado, que eso podía tener tanta volatilidad, que eso podía tener tanto impacto. Yo sí lo dije en la nota número tal. Usted no le advirtió a nadie de eso. Yo lo dije allá en la nota. Ahí dejé 3 renglones y eso puede favorecerlo en algún momento. Listo. Entonces, ejemplo de esta nota, vamos a ver aquí los ejemplos. Valor razonable de los instrumentos financieros. Allí
parece que no había un mercado, y entonces hay una nota larguísima explicando por qué llegó a esa estimación ese preparador. Aquí está el ejemplo, usted lo puede ver allí, no lo vamos a leer para no hacer esto un poco tan específico, pero sé que aquí no hay un mercado, no hay un valor, ese instrumento no tiene eh, algún mercado activo, así que es complicado. Usted puede contar en una nota no tan extensa como esta y colocarle una introducción como esta. ¿Sí? Oye, no estamos diciendo que eso está correcto, completamente correcto, eso puede cambiar y usted lo advierte, lo dice. De alguna manera muestra su prevención, ¿no? Es un poco conservador al respecto. ¿Listo? Eso es lo que dice la sección 8.7, la sección 8 en sus 7 párrafos. Resumen de este club de lectura. Y mientras voy leyendo, voy diciendo, oye, pues parece que existen distintos tipos de notas. Y creo que voy a llegar a ese resumen en mis apuntes aquí. Aparte de que nos muestra una estructura, un orden, 6 elementos básicos, creo que hay 4 tipos de notas. 4 tipos de notas. Las primeras notas las voy a llamar presentación y base. Presentación y base. Primer tipo de notas. Presenta la empresa y muestra la base. Las segundas notas o tipos de notas son notas de políticas. Así que notas de políticas que presentan un resumen de políticas. Los terceros tipos de notas son notas de apoyo. Las más clásicas son los números que aparecen al lado de las cuentas, notas de apoyo. Este es el resumen que yo estoy haciendo, esto no está en ningún párrafo, ¿no? Y el cuarto, después de la nota de apoyo, son las notas de juicio, donde usted expresa, bueno, entonces nosotros llegamos a la conclusión de que esto es una propiedad de inversión por esto. Listo. Y notas de juicio y de estimación. Bueno, pues no se trata de llegar con certeza a ese saldo, pero pues utilizamos esta manera para estimar este valor recuperable, dado que no hay un mercado activo para esto. Entonces, notas de juicio y de estimación. Así que en el resumen incluyo que existen 4 tipos de notas. Las de presentación y base, las notas de políticas, las notas de apoyo, que presenta la desagregación y el detalle, y las notas de juicio y estimación, que no es común verla, pero es bueno utilizarlas. Listo. Entonces, en el resumen, ¿qué me queda de esta sección? Primero, que es muy corta, pero tiene mucha información. ¿Sí? Segunda, que todas las notas deben tener una estructura, un orden, que no hay una camisa de fuerza, pero si usted exagera, pues no va a ser bien visto. Así que aquí más es menos, ¿sí? Porque quiere oscurecer, dice el término de la norma, y quiere exagerar. ¿Sí? Y tampoco solo detalles de las cuentas, también es bueno colocar narraciones, textos, diciendo, bueno, aquí se aplicó un porcentaje, aquí se incluyó unos elementos, etcétera. Entonces, que las notas tienen una estructura, que tienen un orden, ¿sí? Que hay que revelar eh, las políticas o un resumen de las políticas contables significativas, que no son todas. Porque no todas las políticas son significativas. Ah, que todas las políticas son significativas, eso no lo creo, pero pues allí irían entonces todas. Y que al final existen notas para juicios, que es sano utilizarlas, y notas para estimación. Bien, lo logramos y en una hora. Así que hemos leído el párrafo 8.5 de la sección 8. Seguiremos con el párrafo 9. Este sí es muy extenso, probablemente nos lleve 2 clubes de lectura. Así que le agradezco por la compañía en este club de lectura y espero que disfrute de los siguientes clubes de lectura. Gracias, Eliana. Un abrazo a Juan, a Sandra, a Miguel, a Marlene, a Nelson, a Neida que están aquí, a Loli
Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos y para adelante. Un abrazo. Que estén muy bien.